Hola, bienvenidos todos a nuestro espacio en nombre de Iglesia Vida y del mío propio. Hoy estaremos abordando un tema que tiene que ver con el llamado de Abraham. Así se titula este espacio, este tema que estaremos abordando el día de hoy. Y las porciones que encontramos aquí en capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, realmente relata cómo Dios llama a Abraham, el cual más adelante sería justamente el nombre de él cambiado por el nombre de Abraham por parte de Dios. Te voy a decir algo de más decir, que este pasaje es muy significativo en la historia bíblica, el cual contiene en primer lugar varias lecciones y enseñanzas muy importante, entre las cuales hoy quisiera resaltar la siguiente. Mira, en primer lugar vamos a observar aquí esa obediencia por parte de Abraham al llamado de Dios. Esa obediencia que justamente a la hora que Dios hace el llamado, justamente vemos a un Abraham obedecer de inmediato ese llamado para dejar su tierra natal, su parentela, su casa. Y justamente esto resalta la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios por parte de Abraham. Incluso no se comprenden completamente cuáles eran esos planos que justamente Dios tenía para con Abraham, pero él, sin embargo, simplemente obedece a ese llamado. La segunda cosa que nosotros notamos en este pasaje de capítulo 12 del Génesis es justamente esa promesa que Dios le hace de una bendición a Abraham y que justamente a él le daría esa gran nación y bendecería toda su parentela y toda su descendencia. Esta promesa, por supuesto, es fundamental en la historia bíblica, ya que establece justamente la base para el pacto entre Dios y Abraham, que más tarde obviamente se convertiría en el pacto que comúnmente lo conocemos como el pacto abrahámico. La idea de que Dios recompense a través de la fe y la obediencia es un tema recurrente en la Biblia y nosotros lo vamos a ir viendo así en muchos pasajes a lo largo de toda la palabra de Dios. Pero justamente aquí en capítulo 12 aparece la otra parte que tiene que ver con la bendición para otros, no solamente para él. Y justamente cuando Dios le dice que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, esto anticipa la idea de que a través de la descendencia de Abraham, específicamente a través de Jesús, iba a nacer todo eso que hoy en día conocemos como el cristianismo. Todas las personas tendrían la oportunidad de recibir la bendición espiritual y justamente la salvación de su alma gracias a esa promesa que Dios hizo a Abraham. Por otra parte, hay una parte que es muy resaltante y tiene que ver con la importancia de la fe. Y justamente cuando Abraham confía en Dios y sigue su llamado, a pesar de tener esa incertidumbre y todos los desafíos que tenía que enfrentar en su viaje, su fe en Dios es un ejemplo de confianza y dependencia de Dios. Por otro lado, tenemos que también entender que en este pasaje hay ese hecho de la adoración y la comunión con Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente en el versículo 7 de este pasaje que hemos leído, Abraham construye un altar al Señor y adora allí. Este acto de adoración y comunión con Dios muestra justamente la importancia de buscar una relación mucho más cercana con Dios. Y esto, ¿qué es lo que hace? Que esto represente todo lo que tiene que ver con la vida espiritual de cualquier hombre o cualquier mujer. Por otro lado, hay un hecho resaltante y tiene que ver con la importancia de esa tierra prometida. Dios le mostró a Abraham la tierra que le daría como herencia. Esta tierra que se convertiría justamente más tarde en la tierra prometida. Es un elemento clave en la historia de Israel y en la promesa que Dios hizo a Abraham y su descendiente. Ahora bien,
De toda esa revelación que se desprende justamente de estos versículos que nosotros acabamos de leer y que están en este pasaje de capítulo 12, hay algunas enseñanzas prácticas en la vida de cualquier ser humano que las podemos relacionar justamente con lo que aparece en este texto sagrado. En primer lugar, la idea de un nuevo comienzo. Cuando Dios llama a Abraham a dejar su tierra natal, esto simboliza un nuevo comienzo en la vida de Abraham y en la historia de la humanidad. Justamente a menudo nosotros vamos a encontrar en la Biblia cómo Dios llama a personas a dejar atrás su pasado. Caso, por ejemplo, Saulo de Tarso, los 12 discípulos y así sucesivamente. Y ellos emprendieron un nuevo camino en su servicio, convirtiéndose en una inspiración para que otros pudieran justamente cambiar sus vidas y seguir a Jesús. Eso es lo que hoy queremos que tú puedas hacer. Por otro lado, el papel de la fe en la justificación. Nosotros vamos a encontrar en Romanos capítulo 4 y en Gálatas capítulo 3, donde justamente se hace referencia al llamado de Abraham como un ejemplo justamente de cómo la fe es lo que justifica a una persona delante de Dios. Abraham creyó en Dios y esto le fue contado por justicia, dice la Escritura. Esta enseñanza sobre la justificación por la fe se convierte justamente en el pilar central de toda la teología cristiana, de lo que hoy nosotros podamos ver y hacer en cualquier iglesia que se llama seguidora de Jesús y cristiana. Por otro lado, la peregrinación espiritual. Abraham y su familia se convirtieron en peregrinos, viajando de un lugar a otro en obediencia a Dios. ¿Esto qué representa? No representa otra cosa sino la peregrinación espiritual que muchas personas como tú y como yo hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas, mientras otros andan en esa búsqueda profunda de conocer a Dios. Pero eso es lo que representa. Y a menudo en este viaje de crecimiento espiritual y de transformación hace que una persona llegue a ese encuentro personal con Cristo y que justamente venga a esa iglesia o por su defecto lo llame a su presencia, porque eso es el peregrinar del creyente. Perdónenme la expresión, se me enreda la lengua. Y finalmente el llamado universal, aunque específicamente Abraham en este pasaje, el mensaje de que todas las familias de la tierra serían benditas a través de él. ¿Y qué es lo que esto sugiere? Sugiere sencillamente un llamado universal a todas aquellas personas, tú que me estás escuchando, que puedas escuchar la palabra de Dios, que puedas recibir un mensaje de salvación. Eso es lo que estaba implícito en eso que Dios le puso a Abraham. Esto hoy día puede interpretarse como un recordatorio de que sigue en pie esa oferta justamente de parte de Dios que se extiende hasta ti que me estás escuchando en este momento. Independientemente, no importa cuál sea tu origen, cuál sea tu lengua, cuál sea tu religión, en cualquier parte del mundo o cualquier familia de donde proceda. Hoy puedo decirte que el pasaje de Génesis capítulo 2, este pasaje maravilloso, desde el versículo 1 al 9, mencionan lugares y nombres que también es importante resaltar acerca de su significado. Y por eso quiero compartirte algunas cositas de detalles para que también lo puedas aprovechar y que puedas así conocer un poco más acerca de la palabra de Dios. En primer lugar, aparece aquí esto que se llama aquel lugar de donde era Abraham, Ur de los Caldeos. Ese lugar de origen de Abraham era una antigua ciudad que hoy está ubicada a lo que realmente hoy se pudiera decir el sur de Irak. El término caldeos, por su parte, se refiere a ese grupo de personas que viven en esa región. Y por otro lado, cuando Dios llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, también simboliza ese llamado a dejar su vida anterior y seguir a Dios en un nuevo camino, que es la invitación que hacemos para ti el día de hoy, si todavía no tienes esa experiencia de ese encuentro personal con tu Dios. El otro detalle es acerca de Harán. Después que Ur
después que Abraham sale de Ur de los Caldeos, llega a Harán, una ciudad que estaba en la región que hoy es representada por Turquía. Harán es donde justamente sucede realmente ese primer llamado de Dios que le hace a Abraham. Y ahí el pasaje principal justamente se encuentra dentro de estas porciones que acabamos de leer. Y ese lugar representa una etapa intermedia en la vida de Abraham antes que finalmente llegue a la tierra prometida. Y cuando hablamos de la tierra prometida, que es una palabra muy amplia a lo largo de toda la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Dios le prometió darle esa tierra a Abraham, una tierra que todavía no la había visto, que creyó por fe y fue justificada por ello, pero que esa tierra prometida era precisamente toda la tierra de Canaán. Y que esa tierra que iba a convertirse es precisamente un tema central en la historia de la relación de Dios con el pueblo de Israel, ya que esta tierra representa justamente esa herencia que la posteridad habría de darle a Abraham y el lugar en donde se habrían de cumplir todas esas promesas de parte de Dios para él. Finalmente quiero decirte, para que te quede grabado, lo que realmente significa Abraham. El nombre de Abraham significaba Padre enaltecido en hebreo. Sin embargo, como te dije al principio, después de su encuentro con Dios y la promesa que él se habría de convertir en el padre de muchas naciones, su nombre cambió a Abraham. ¿Y qué significa? Lo que significa es Padre de multitudes. Por eso hoy en esa descendencia está representada Israel y está representado lo que es la iglesia. Todo esto refleja una nueva identidad y un papel que Dios le otorga como el padre espiritual de un pueblo numeroso y que nosotros hoy nos sentimos orgullosos de también tener. También hay dos palabras que aparecen como, o mejor dicho, dos lugares como Siquén y Betel. Justamente aquí en el versículo 8, Abraham construye un altar a Dios en Siquén y luego se mueve a una montaña al este y ella se denominaba Betel, donde construye otro altar. Estos altares simbolizan la adoración y la comunión con Dios en diferentes etapas de su viaje, porque déjame decirte, sin adoración, sin ese verdadero reconocimiento de lo que Dios, de lo que Abraham tenía y sentía hacia su Dios, no podía decir otra cosa. Por eso el nombre de Betel significa casa de Dios. Él se sentía seguro, él se sentía en familia, él se sentía en el lugar que siempre le había permanecido. De tal manera que con todo esto que te he podido compartir, espero que de verdad pueda ser de mucha ayuda si ya eres convertido a Dios y que estás aprendiendo de la palabra de Dios. Y si aún no eres salvo, de verdad, y no has tenido una experiencia de un encuentro personal con Dios, hoy te invito que así como lo tuvo Abraham, tú también lo puedas tener. Y te invito allí donde estás, que hagas una expresión de oración diciendo: Dios, confío en ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo de todo corazón y sinceramente que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarme de todos mis pecados. Creo que tú le levantaste de entre los muertos y por eso hoy le acepto como mi Salvador personal. Si esto lo haces de todo corazón y sinceramente, te voy a decir algo. Dice la Escritura que hoy mismo tu nombre será inscrito en el libro de la vida en los cielos. Finalmente, quiero decirte que nosotros estamos en la delegación Tlalpan y cada domingo a las 12 del mediodía nosotros abrimos las puertas del Salón Concordia, allí en la delegación Tlalpan, justamente a las 12, como te decía. Y te invito a que puedas acompañarnos conjuntamente con tu familia, que puedas traer a tus hijos y para que puedas escuchar la palabra de Dios y que puedas compartir con nosotros. Y al mismo tiempo queremos decirte que si quisieras tener un consejo pastoral, no dudes en hacerlo. Vamos a dejar abajo del video justamente
los números de teléfono para que puedas ponerte en contacto con el pastor de nuestra iglesia, el pastor Andrés Rocha, y puedas hacerle cualquier consulta que quisieras hacer desde el punto de vista de consulta pastoral. Sin más, me despido deseándote que puedas continuar escuchando la palabra de Dios. Hasta una próxima. Que Dios te bendiga.